su cuerpo porque estaba todo tembloroso. Hasta la cola se le contraía, las orejas se le doblaban, la mirada sus pies. Y cuando estaba cerca de la vaca, el lobo afiló con la lengua sus colmillos. Vio a la vaca, pero en realidad la veía como un rico menudo. El lobo sentía que estaba en el paraíso. Y para que la vaca no saliera huyendo, con el mayor sigilo que pudo se acercó a ella. Y cuando la tuvo al alcance, el lobo afiló sus garras. Y entonces la vaca... A ver, hagamos una pausa. Ayúdame un poco. Si ustedes fueran la vaca, no es nada personal, imagínense. Si ustedes fueran la vaca, ¿qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho? ¿Llamarían acaso al 911? ¿Nos saldrían corriendo? ¿Sí? ¿Nadie gritaría? Bueno, ¿qué creen ustedes que hizo la vaca? La vaca saldría corriendo, saldría huyendo, pues no. La vaca estaba nada más y nada menos que leyendo. Era una granja de animales cultos y educados. Cuando escuchó un pequeño ruido, volteó y por encima de sus anteojos vio al lobo y dijo: ¿Es usted el que osa interrumpir nuestra sagrada lectura? ¿Verdad, señor lobo feroz e ignorante? Y el lobo, al sentirse humillado, se quedó con las orejas de punta, con la mirada perdida y con el hocico abierto y la panza vacía y con la cola entre las patas. Nunca nadie lo había humillado, todo el mundo le había tenido miedo al lobo y ahora lo habían avergonzado y lo habían humillado. No públicamente, porque nada más estaban la vaca, el pato, el cerdo y el lobo. Pero así se sintió el peor de los peores lobos, feroces y curiosos de la historia de todos los cuentos. Entonces, el lobo se sintió humillado, avergonzado, alicaído, hambriento y desnutrido. Pero el lobo tenía un gran amor propio. El lobo entonces salió de la granja y dijo: animales cultos, ya verán como yo leo mejor que ellos. Pero yo no sé leer. Pequeño problema. Y al lobo se le ocurrió una gran idea. No se iba a dar por vencido, por eso había sido tan feroz, porque nunca se daba por vencido. Y decidió que para ser culto, mejor dicho, se dio cuenta que para ser culto tendría que aprender a leer. Y así el lobo se fue al pueblo vecino porque ahí había una escuela. Se inscribió en la escuela y se propuso aprender a leer. ¿Sí? Imagínense ustedes, niños y niñas que van a la escuela todavía, que en su clase está junto a ustedes el lobo feroz, el de los cuentos, el mismo de Caperucita Roja que le vieron la panza y todo eso que ya contamos. Imagínense que está junto a ustedes. El lobo quiso aprender a leer lo más rápido posible. Hizo todo lo que la maestra le decía, hacía muchas tareas, era el primero en llegar a la clase y el último en irse, era el más educado, le había costado mucho trabajo, pero lo pudo hacer. Y el lobo, después de 1, 2, 3 semanas, aprendió sus primeras lecciones y aprendió a leer sus primeras palabras. Tomó prestado un libro de la escuela, regresó a la granja, saltó nuevamente la puerta de la granja, tomó el libro que había llevado prestado y comenzó a leer para impresionar a la vaca, al pato y al cerdo. Y cuando sacó el libro, hizo lo siguiente. Hijitos.
míos. ¡Ah! ¡Hijitos míos! ¡Ah! Y el lobo que había escuchado lo que intentaba leer, el cerdo, perdón, que había escuchado lo que intentaba leer el lobo, dejó su libro, porque la vaca, el pato y el cerdo estaban leyendo. El cerdo dejó su libro, volteó a ver al lobo y dijo: ¡Oink, oink, oink! ¿Señor lobo? No, señor lobo. No se le entiende nada. Mira, señor lobo, oink, oink. ¿En serio? Nosotros somos muy considerados, pero en esta granja no podemos admitir a gente ignorante. Lo siento. Ay, señor lobo, ¿por qué no pasa a la primaria y luego a la secundaria y luego estudia mucho? Y si algún día aprende, viene con nosotros, ¿de acuerdo? Y el lobo nuevamente se quedó con las orejas de punta, con la mirada perdida, con el hocico abierto, con la panza vacía con la cola entre las patas. Nuevamente se había sentido, ahora se sintió más avergonzado y más humillado que la vez anterior, pero tampoco se iba a dar por vencido, así como así. Salió de la granja. ¡Animales cultos! Tengo hambre. Regresó al pueblo vecino, regresó a la escuela, pero sabía que no era suficiente con ir a la escuela. Fue también a la biblioteca que había en el pueblo. ¿Sí? En los cuentos ocurren todas las cosas, hasta que en los pueblos haya bibliotecas. Y decidió ir a la biblioteca para leer cuando salía de la escuela. Así el lobo iba a la escuela y de la escuela a la biblioteca y de la biblioteca a su casa a dormir. Después de 1, 2, 3 semanas, el lobo sintió que había mejorado en sus lecciones de lectura. Nuevamente tomó prestado un libro de la escuela. Llegó a la granja. Pero esta vez no saltó la puerta de la granja. Esta vez tocó la puerta de la granja. Le abrieron la puerta. El lobo entró con mucha ceremonia. Tomó el libro que había llevado prestado y ahora comenzó a leer. Así. Hijitos míos, espero que hayan hecho su tarea porque ahora se van a ir a dormir. Espero que se hayan lavado los dientes, que se hayan descansado bien porque mañana será un día largo de sábado. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Me escucharon bien, hijitos míos? Y entonces el pato, que escuchó lo que estaba diciendo el lobo, dejó su libro y dijo: ¡cuac, cuac! O sea, señor lobo, ¡cuac, cuac! ¡Qué buena onda! Esta es una granja de animales cultos y educados. Aquí nos gustan los libros. No aceptamos a gente ignorante y mucho menos lobos feroces, apestosos y hambrientos. O sea, cuac, cuac. ¿Nos quiere hacer el favor y please get out here? Y el lobo nuevamente se quedó con las orejas de punta, con la mirada perdida, con el hocico abierto, con la panza vacía exactamente así. Nuevamente lo habían humillado y lo habían avergonzado. El lobo no podía más. Estaba por decaer su ánimo, pero decidió hacer un último intento. Regresó al pueblo vecino, regresó a la escuela, a la biblioteca, hizo más tareas que nunca. Hizo todo lo que la maestra le decía. Hasta salió en el cuadro de honor de la escuela. Pero sabía que algo le faltaba. Y el lobo se dio cuenta que en el pueblo había otra maravilla. En el pueblo había una librería, ¿sí? De esas tiendas donde venden libros. El lobo sabía que era necesario tener un libro propio que pudiera llevarse a su casa y pudiera leer incluso en las noches. Así el lobo fue a la librería, revisó todos los libros que había ahí y se encontró un libro que tenía cuentos de todas las épocas y de todos los lugares. Lo mismo cuentos de animales que de extraterrestres que de humanos. El lobo compró ese libro. Era un libro grande y maravilloso. Se llevó el libro a su casa,
regresó a la escuela, hizo 1000 tareas. Así pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semanas, y el lobo estaba embelesado con las historias que había en su libro. Dejó de contar el tiempo, incluso casi se le olvidaba regresar a la granja de la vaca, el pato y el cerdo. Pero como su meta era muy alta, sabía que tenía que regresar. Y después de la 9ª semana decidió regresar a la granja. Entonces el lobo tomó su libro, regresó a la granja. Esta vez no saltó la puerta de la granja. No tocó la puerta de la granja. Tocó el timbre de la puerta de la granja. Le abrieron la puerta. Y el lobo entró. Con una gran ceremonia, tomó el libro que había comprado. Cuando abrió el libro y comenzó a leer, algo mágico comenzó a ocurrir. En cuanto el lobo comenzó a leer sus historias, de pronto el lobo se convertía en una enorme mariposa de 6 ojos azules que llevaba los sueños a los habitantes de la selva, lo mismo a hombres que a mujeres y niños y a todo ser que habitaba en el planeta. Luego el lobo se convertía en una lágrima de la luna, producto del amor imposible de la luna y el sol. Después se convirtió en un músico que llevaba la música a los antiguos habitantes mayas de este planeta. Después se convirtió en un caballero que combatía contra molinos de viento. Después en un principito que vivía en un planeta del tamaño de una casa y que había venido a la Tierra en busca de un amigo. Después se convirtió en un pirata que navegaba los 7 mares. Luego en un superhéroe que venía de un planeta extraño y lejano. Así el lobo se convirtió en todos y cada uno de los personajes que había en sus cuentos. Por primera vez la vaca, el pato y el cerdo dejaron sus libros. Pusieron atención al lobo. No daban crédito a lo que veían. Era algo mágico y maravilloso. Pasaron los minutos y las horas, hasta que la vaca no pudo más e interrumpió con mucha alegría al lobo diciéndole: ¡Bravo! ¡Bravo, señor lobo! Nos hemos equivocado con usted. Creo que usted era un lobo hambriento y feroz, porque no le habíamos dado la oportunidad de ser una persona educada y sabia. ¡Oink, oink! ¿Y qué le parece si el día de mañana nos acompaña oink, oink a nuestro día de campo? Dijo el señor cerdo. ¡Cuac, cuac! O sea, que nos puede contar muchas historias y nosotros le podemos contar historias. ¡Cuac, cuac! Dijo el pato. Y así, al día siguiente se fueron los 4 nuevos amigos del día de campo. La vaca, el pato, el cerdo, el lobo. Disfrutaron de la naturaleza, comieron muchos alimentos y